¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Mira, me he puesto a buscar esto del oro verde. Sí. Y oro verde puede referirse al lúpulo, al pistacho, al aguacate, al aceite de oliva, a las algas de las rías gallegas, al electrum, que no tengo yo nada electrum. ¿Sabes lo que es electrum? No. Pues son anillos de oro, plata, cobre, Yo he leído, verdes. Justo hoy, cuando estamos grabando esto, una noticia sobre el pistacho, que parece ser muy de moda, Sí. porque alguien ha hecho un chocolate con pistacho y se ha puesto muy de moda. Y me ha preocupado, pero a mí me gusta mucho el pistacho, yo consumo Ay, me bastante. encanta. Y entonces he dicho, la noticia era algo así como, desaparece el pistacho, está carísimo. Y he dicho, ostras, mis pistachos. Yo voy a una cafetería donde me ponen de desayuno 2 oros verdes. Pistacho y aguacate. Ya. Poner el aguacate así, como un poco molido, y luego el... riquísimo. ¿Cuánto oro verde? Sí, pues y hoy vamos a hablar de otro más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Cuando las mediciones no justifican ni el cuándo ni el dónde y las fuentes de datos no son transparentes, pues las conclusiones no van a ser menos irrisorias. De hecho, sí van a ser menos que la nada. Decir que el hombre es el culpable del cambio climático es, además de mentira, indefendible teniendo en la mano los propios estudios que pagamos todos, los bien pagados. Detrás de toda esta campaña magníficamente orquestada existe algo más complejo, escribe nuestro invitado, que intenta reordenar el control de las fuentes de energía en el mundo y, por ende, el poder que ello conlleva. Para que te quedes tranquilo, España no está en esa campaña, ni en las sombras, ni en las luces, que en materia energética aquí tenemos pocas. Para que no te quedes tan tranquilo, te diré que China se ha hecho con casi todo el mercado mundial de las energías renovables, que es lo que ahora lo peta, con la ayuda inestimable de tu buenismo y tus impuestos, y los de otros europeos como tú. La guerra energética. ¿Te acuerdas de la escena de Indiana Jones y el Arca Perdida, en el que se encuentra acorralado por un tío de negro y turbante con un espadón y Jones le pega un tiro? Pues en esta peli nosotros somos el de la espada y China se ha quedado con el mejor personaje, el del profesor Jones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con Block Party, que no había sonado en nuestro programa. No me lo puedo creer. Que está de 20 aniversario ¿No había Block sonado Party. Block Party y aquí... Pero que fue un pelotazo esta canción. Bueno. ¿Te sonará? Canción redonda. Ligeramente. Bueno, grupo inglés que cumple 20 años del lanzamiento de su primer álbum y estará en el Festival de Benicàssim en julio. Ahí tampoco... Yo ya los he visto en directo. Ahí tampoco me vas a pillar a mí. Tampoco. Hombre, no iba ni con 20 años, que eran mis amigos, siempre me pareció un plan horrible. O sea, ellos te lo describían como, no, vamos a dormir en una tienda de campaña y luego, claro, yo les preguntaba, pero y luego allí en el festival, yo qué sé, desde el baño hasta ducharse, y entonces te iban describiendo, ellos lo hacían como con mucha ilusión. En el Festival de y yo Benicàssim. pensaba, que me parece el peor plan de la historia. Yo tengo que decir que iba en plan pija, iba a hotel. Ah, tú ibas... Sí, es que lo de la tienda de campaña no va conmigo. Lo he intentado, ¿eh? Y sabes que ahora hay camping como muy cool. No, yo no. Muy chulis. No puedo. Nunca dormir en el suelo, nunca como he me salga dormido una culebra, me muero. Nunca, yo me enorgullezco de que nunca he dormido en una construcción no estable, que no tuviera cimientos. Es un mínimo de civilizatorio que creo que no hay que abandonar. Bien, bueno, pues nada, recomendamos Block Party, temazo. Bien. Y hoy vamos a hablar de algo que estamos ignorando, Sí. de un gran terremoto. De Sí, un gran cataclisma. Sí, un cambio en la economía mundial del que no se habla mucho de lo que supone para la economía, para nuestra forma de vida, incluso desde el punto de vista geopolítico. Sí que lo vemos en nuestra vida constantemente. Yo creo que es una conversación que es bastante habitual, en detalles, pues desde los coches que tenemos el paisaje que nos encontramos cuando salimos de nuestras ciudades, pero creo que casi nunca profundizamos de cuáles son las implicaciones que tiene a nivel mundial, en la economía, en la geopolítica, en muchos aspectos. Ha escrito nuestro invitado al que ahora presentarás, dice... Nos estamos enfrentando a uno de los mayores terremotos de la historia en la geopolítica mundial sin que la gran mayoría de la población sea consciente de ello. Sí, y yo estoy de acuerdo. Vamos tan tranquilos. Estoy de acuerdo en que nos enfrentamos a ese terremoto y en que la gran mayoría no es consciente, así que esperemos que este podcast Además sirva. que quien es muy consciente es China. Sí, ellos son muy conscientes, sí. Pues
Efectivamente, Miguel Golmayo, autor de La fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables, que ha publicado Ariel hace unas semanas, y le tenemos aquí. Bienvenido, Miguel, que es no solo el autor, es capitán de navío, experto en energía e inteligencia militar y autor de un libro que salió hace un par de años que se llamaba La sangre que mueve al mundo, geopolítica del petróleo y del gas, pues esta segunda parte, geopolítica de las energías renovables. Muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Domingo, un placer estar aquí con vosotros. Miguel, yo hablaría de tu capitanía de navío. No, bueno, eso es un rango militar después de 42 años largos de servicio en la Armada. Pero esa es mi profesión y esto, escribir sobre energía, es mi hobby. ¿Y por qué uno tiene como hobby escribir sobre energía? Bueno, otros tienen como hobby salir a correr, otros hacer dormir en tiendas de campaña. Hay hobbies rarísimos. Entonces, quizá porque también se relaciona con la inteligencia militar. No, bueno, quizás sí. La verdad es que el origen... O sea, a mí siempre los temas de energía siempre me gustaron, o sea, siempre fue una inquietud, ¿no? Y luego además tengo un problema, soy muy cabezón y cuando no entiendo algo, entonces me gusta investigarlo. Y yo la primera vez que me enfrenté profesionalmente a temas de energía fue curiosamente en la lucha contra la piratería en Somalia. Y dirás que tiene que ver las churras con las merinas, ¿no? Pues yo trabajaba e investigaba sobre la piratería en Somalia y no sé si os acordáis cuando fueron los norteamericanos, la famosa película de Black Hawk derribado. Entonces, bueno, yo vi el despliegue de los norteamericanos que se supone que iban allí, como siempre, a impartir ayuda y a suministrar ayuda, y lo que me llamó la atención es que los primeros que llegaron no se instalaron en ninguna instalación somalí, se instalaron en una instalación de una compañía petrolífera norteamericana, que me llamó poderosamente la atención. Así que me dediqué a investigar las prospecciones petrolíferas en Somalia y descubrí un mundo realmente sorprendente. Es decir, allá había compañías intentando sacar petróleo a punta de pala, por decirlo clara y rápidamente, ¿no? Y era un gran negocio oculto y además con unas compañías rarísimas que era muy difícil, francamente difícil. Me costó muchísimo investigar realmente quiénes eran, ¿no? Porque las grandes compañías luego se subdividen en otras compañías que se subdividen en otras compañías y así llegas a la cuarta y a la quinta derivada. Entonces encuentras una compañía rarísima que está en las Islas Caimán, que no conoce absolutamente nadie y en muy pocas ocasiones eres capaz de seguir el hilo conductor de ¿pero estos quiénes son? Y entonces descubres que es una de las grandes, ¿no? Qué bueno. Y bueno, empecé por ahí y siempre me rondó la cabeza seguir investigando sobre energía porque me divierte mucho. Bueno. Y que nuestro mundo va de energía. Sí. Así es. Sí, efectivamente. El poder va de energía. Sí, y está muy bien que el invitado ya se meta a fondo, ha dicho un par de palabras ya claves para esa primera pregunta que siempre nos hacemos, que es ¿con quién nos vamos a enemistar hoy? Y porque vamos a hablar de la geopolítica de las energías renovables, ha dicho negocio, ha dicho qué se esconde, cuáles son los intereses que hay detrás, porque leyendo el libro, una de las principales conclusiones, yo casi diría que para mí la primera, la más importante, es que lo que empezó como una propuesta, una preocupación medioambiental, que se puede compartir o no, que podemos pensar, yo por ejemplo pienso que ha sido un poco exagerada, pero que en un momento dado fue una preocupación fundamentalmente medioambiental, ahora se ha convertido en un entramado de intereses, un negocio. Muchas veces tampoco es que sea desde el punto de vista maligno que alguien haya dicho pues vamos a hacer que esto sea el negocio del siglo, pero se ha ido decantando y ahora mismo lo que tenemos es un gran negocio con muchos intereses que es complicado saber dónde empieza, dónde acaba y también complicado de deshacer porque hay mucha gente que vive de esto. Bueno, hay intereses económicos y hay intereses políticos. Si te preguntas con quién nos vamos a enemistar hoy, nos vamos a enemistar, me temo que con todo el mundo, si esto lo alargamos un poco. O sea que ya mal vamos, ¿no? Entonces, mis hijos, que son los peores enemigos que tengo a la hora de comentar mis libros, cuando escribí el primer libro, me decían, papá, has escrito un libro para rojos. Digo, ¿por qué? Dice, sí, porque te metes con los norteamericanos, con las grandes compañías, tal. Has escrito un libro para rojos. El libro del petróleo. El libro del petróleo, ¿no? Escribo este segundo libro, papá, has escrito un libro para fachas. Y digo, no hay término medio, o sea, yo lo digo que intento. Mis libros son apolíticos, yo intento contar lo que ha pasado y sacar conclusiones.
las conclusiones pueden ser erróneas. Lo que ha pasado, a no ser que me haya equivocado al investigar en fuentes, pero he intentado siempre comprobar que toda aquella información que estoy poniendo, pues el libro básicamente es información en los dos casos, ¿no? Y luego yo hago mi análisis de la información que he obtenido y saco unas conclusiones, que las puedes compartir o no. A mí el que no las comparta me parece estupendo y estoy dispuesto a la discusión con argumentos, ¿no? Y efectivamente dices, ¿qué pasa? Es que el verdismo se ha convertido en una religión. Ese es un hecho. Y además, si quieres, vamos a las guerras históricamente, ¿no? Las guerras históricamente, las guerras han sido por intereses económicos, políticos, comerciales, pero el guerrero, ¿cómo lo has convencido en muchísimos casos? Con religión. Es decir, se han metido con tu Dios, han amenazado a tu fe, porque entonces tienes adictos. Porque si no, al final tienes un soldado que dice, pero un momento, ¿por qué estamos luchando? Por economía. ¿Y a quién que se va a hacer rico? ¿Tú o yo? Tú. Pues ve tú a la guerra, que yo no puedo de la risa. Entonces, si tú consigues convencer a la gente, las consigues, y la religión siempre ha sido un motivo de conflicto armado a lo largo de la historia brutal. Pero luego, si lo analizas realmente, se ha utilizado como herramienta. Ha sido una herramienta para que el combatiente combata. Porque el que no va a combatir es el que ha organizado la guerra. Pero ha utilizado la religión como arma. Vayamos al verdismo. Efectivamente, el hombre, yo creo que ha pasado en gran parte de una sociedad de consumo a una sociedad consumida. Es decir, efectivamente, yo cuando era pequeño se reciclaba un montón de cosas. Yo cuando era pequeño los periódicos que compraba mi padre, al terminar la semana los cogíamos y los llevábamos al chambarrerío y los vendíamos. Nos daba 3 pesetas y ya está. El vidrio se reciclaba, todo se reciclaba. Y poco a poco dejamos de reciclar absolutamente todo. Y ahora volvemos a la cultura del reciclaje. Y parece algo nuevo. Digo, de nuevo no tiene nada. Esto es viejísimo. Cuando yo era pequeño se reciclaba mucho más. ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que hay unos intereses creados brutales sobre las energías renovables. Pero si yo te digo que la energía renovable es un negocio, el número de adeptos es mucho menor. Entonces lo quiero convertir en una religión. La verdad es que es verdad que es una religión, pero muy subvencionada. Hay tantos intereses que ya lo de la religión es verdad que es la coartada respecto a la sociedad. Es una coartada. Pero realmente los lobbies que hay detrás son los que realmente mueven el mundo. Y esos lobbies sí que están bajo el mandato político. Quiero decir, por diferenciar la acción de la empresa frente a la acción de la política. Y creo que en este campo ejerce mucha más acción la política. Bueno, la política apoyada por la empresa. Vayamos, hoy en día, el 55% aproximadamente de las compañías petrolíferas del mundo pertenecen a los estados y el 60% de las compañías de gas y petróleo pertenecen a los estados, es decir, es el propio estado el que controla toda la energía. Vayamos al caso de los Estados Unidos. Las compañías petrolíferas son totalmente privadas, con un apoyo del Estado brutal. Es decir, veamos al presidente Trump actual o cuando estuvo en su anterior mandato. Lo primero que exigió al mundo, ¿qué es? A mí me compras más gas y más petróleo. Y dice, ¿y tú qué tienes que ver con el gas y el petróleo? Si son compañías privadas. Un momento. La relación de las grandes empresas con los estados es brutal. Y la interconexión es brutal. Y no podemos separar a las grandes empresas de los estados. Ahora vayamos a la cuestión política y de poder, que es la importante, que tiene un soporte económico brutal. El petróleo y el gas, la energía en general, es un arma estratégica brutal. O sea, tienes un poder, el que tiene el poder de la energía es un arma estratégica brutal, que se ha utilizado en muchísimas guerras ya desde hace muchos años. Es decir, bueno, en los años 70 llegó Arabia Saudí y se enfadó, te embargo el petróleo. Y a partir de ahí se ha seguido usando como un arma. Guerra de Ucrania, ni te cuento. Antes de la guerra de Ucrania, cuando Ucrania cerraba el grifo a Europa, Europa se moría de pánico porque dependía del gas ruso en proporciones brutales, sobre todo en Norte Europa. Luego tienes un arma, tienes un poder estratégico brutal. Y ahora te planteo la parte política. ¿Y si yo en vez de depender de hidrocarburos consigo que el mundo dependa de otra fuente de energía? Y esa la controlo yo. No solo te quito a ti el arma estratégica, sino que encima la voy a tener yo. Es decir, tú ahora tienes el mango de la sartén, te lo voy a quitar y el mango lo tengo yo. ¿Y ese mango cuál es?
las tierras raras, los materiales críticos, la tecnología. ¿Y quién la quiere tener? China, evidentemente, la quiere. Pero ¿cómo lo vendo? Porque si yo lo vendo como una guerra política, lo vendo muy mal. Entonces ahora vamos a venderlo muy bonito. El verdismo es fundamental, batalla cultural. Es decir, la ecología, el desastre natural que estamos haciendo, las emisiones de CO2, que es verdad, pero si yo ahora lo empiezo a poner a lo grande, a venderlo de una manera monstruosa, a mí muchas veces me han acusado de negacionista, y no lo soy. O sea, yo sí que creo en el cambio climático. Es que no creo en el cambio climático porque es un error, es una cosa evidente, porque el clima es una cosa viva, lo ha sido toda la vida. Que el hombre emite CO2 es cierto, pero ¿cuánto emite? Sí, en el libro das un 5%, ¿no? Claro, pero el 5% no es una cifra aleatoria. Los que están diciendo que el hombre es el culpable de todo, dicen que el hombre emite sobre un 10%. Los negacionistas absolutos dicen que sobre un 2%. Las cifras no están claras, pero si nos movemos... Esa es otra. Claro, es que las cifras en general están todas manipuladas, pero si nos movemos entre un 2 y un 10, digo, venga, un 5, un 6. Vamos a poner la media, ¿no? Entonces, realmente con lo que emite el hombre, ¿somos culpables del cambio climático? Si al final, si quieres, hasta un 8%, venga. Sí. Me vengo por arriba. Las campañas que ahí son proporcionales. Claro. Y son entonces desproporcionadas. Dices, esto es una cosa aberrante lo que estamos diciendo. Entonces, ¿que hay cambio climático? No tengo ninguna duda. La duda de muchos es cuál es la parte realmente responsabilidad del ser humano. Porque luego sí que está el negacionista absoluto que dice, no hay cambio climático. Pero ¿qué han hecho el verdismo? Nos han metido a todos los demás en un saco. Es decir, el procedimiento o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ¿no eres verdista? ¿Eres negacionista? No, si yo sí que creo en el cambio. Totalmente, estoy convencido. Lo que no tengo nada claro es cuánto es responsabilidad del ser humano. Que no quita que lo que estábamos haciendo era una barbaridad. Yo he vivido muchísimos años fuera de Madrid, ¿no? Y yo me acuerdo cuando tú entrabas en Madrid y veías ese hongo, seguro que lo habéis visto, de color negruzco, y dices, ¿y ahora tengo que respirar eso? Yo agradecería mucho no tener que respirarlo. Pero de ahí hemos convertido un hecho en una religión que lo que estamos es alimentando un cambio de poder brutal en el mundo. O sea que el líder de esa religión, en este caso China, ahora lo desarrollaremos, ¿qué emisiones tiene China? China es el mayor emisor de CO2 del mundo. Eso, claro. Pero también, como decías antes, las cifras hay que tener cuidado con ellas, porque la estadística es un arma muy poderosa y la puedes usar como quieras. Claro, China hoy en día es la segunda población del mundo, son más de 1.500 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, siempre va a emitir más que el resto del mundo que cualquier otro país. Es una cosa evidente. Pero si ahora vamos a hacer la estadística distinta, que es cuánto emite cada chino. Es decir, ahora cogemos las emisiones de CO2 de China y la dividimos por la población. El chino se cae del top 10. Entra en el top 20 de milagro. Entonces, ¿quién es el tío más sucio del mundo? El país, China. El habitante, pues te vas a todas las península arábiga con todo el gas y el petróleo que tiene. Claro, pero China es el mayor productor de CO2 del mundo, sí, y no les estoy defendiendo. También es el mayor fabricante de paneles solares del mundo y el que mayores instalaciones de paneles solares está haciendo en el mundo. Es el que más parques eólicos está haciendo en el mundo, pero también es el que más carbón quema en el mundo. O sea, es el más de todo, porque tiene 1.500 millones de habitantes y se está en desarrollo. Si hablábamos aquí a micrófono cerrado con Miguel, lo difícil que es encontrar cifras honestas en este asunto. La verdad es que es muy difícil. Te estaba comentando en una reunión que tuve ocasión de ir en Viena al Ministerio de Industria, hacían unos ciclos sobre petróleo. Entonces primero habló el representante de la Agencia Internacional de la Energía, y una conferencia muy sesuda, estuvo muy bien. Y al final la conclusión es que el consumo de petróleo en el mundo iba a disminuir. Terminó su ponencia y pasó a hablar un representante de la OPEP, que también dio una conferencia brillante y muy sesuda, que la conclusión final es que el consumo de petróleo en el mundo iba a aumentar. Y dices, caramba, aquí hay una diferencia. ¿Cuál tiene razón? Bueno, los dos tenían razón. Dice, eso es imposible. Es saber jugar con la matemática. ¿En qué hablaba la Organización Internacional de la Energía? En porcentajes. Entonces él decía, yo tengo la tarta, y hoy en día de esta tarta el 45% de la energía que se consume viene del petróleo. Entonces nosotros hemos estimado que para el 2040 ese porcentaje de la tarta es más pequeño. Dice, claro, pero es que la tarta es mucho más grande.
Es decir, porcentualmente, a lo mejor pasas del 45 al 42 o al 43, ¿vale? ¿Qué decía el de la OPEP? A mí no me hables de porcentajes. Hoy se consumen 100 millones de barriles al día y nosotros hemos calculado que se van a consumir 115.000 millones. Yo voy a vender 15.000 millones más de barriles. Claro. Si usted dice que eso es consumir menos petróleo, venga, bienvenido sea. Es decir, que fíjate, y fue en la misma conferencia, en una reunión, la gente se reía, ¿no? Y dice, bueno, claro, pero el de la Agencia Internacional de la Energía no se bajaba del burro, él, claro, demostraba matemáticamente que el porcentaje era menor. El que no se consuela es porque no quiere. Hemos hablado de China y has dicho un par de cosas que a mí me han parecido muy interesantes. La China reposicionándose como el nuevo gran actor con una situación no tan diferente en muchas de esas materias primas y buena parte de la tecnología que sirve a las energías renovables, digo, en una situación muy diferente a la que han podido tener durante el último medio siglo, un poco más, los países del Golfo Pérsico, que eran los que dominaban el petróleo. ¿Realmente es así? ¿Le está haciendo, pues la sensación que da entonces, leyendo el libro, es así, es que Europa le está haciendo el juego a China, que estamos aprobando leyes, estamos liderando la carga por el cambio de modelo energético, por la transición energética, alimentando al que quizás sea nuestro principal enemigo para las próximas décadas? A ver, es una pregunta compleja, pero vamos a resumir la respuesta. Europa va un poco como pollo sin cabeza para hacer. Europa, antes de que empezase la guerra de Ucrania y después de la crisis del 2008, la verdad es que hizo un análisis bastante profundo y bastante sensato de cómo evolucionar energéticamente. Y fue una cosa que era medianamente razonable, o sea, estaba bien, ¿no? Luego llegó las crisis energéticas, las crisis de las guerras, y entonces es cuando, mi opinión es que empezó a actuar como pollo sin cabeza, porque unos estudios sesudos, sensatos y que llevaron tiempo, sobre la marcha en 48 horas los habían tirado a la basura y se habían vuelto más papistas que el Papa. No, pues si antes íbamos a reducir el 20, ahora el 30. No, el 30 no, el 40. No, el 50. Pero alguien se ha sentado de verdad y en vez de tomar decisiones políticas hemos hecho decisiones científicas. Pero luego además, efectivamente, como tú dices, ¿y todo esto dónde lo vamos a sacar? Bueno, es que nosotros queremos ser energéticamente independientes. Bienvenido sea que por fin Europa y España se dan cuenta de que es necesario ser energéticamente independientes. Entonces vas a explotar los recursos que tienes. No, la minería en Europa no, que contamina. Vale. Prospecciones de gas y petróleo. No, que contaminan y son inestables. Vale, entonces ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a ser independiente? Es la gran duda. ¿Tú te quieres hacer independiente energéticamente? ¿Cómo? Y ahí viene la jugada maestra de China. China se dio cuenta mucho antes que nadie. ¿Y qué hizo China? Se fue haciendo en silencio y sin meterse con nadie, con todos los recursos prácticamente del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ahora llega el señor Trump, que no me meto en sus formas, porque bueno, no hay adjetivos suficientes, pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué hace Trump cuando llega al poder? Dice: efectivamente, hacen falta los recursos, es decir, hay recursos críticos por el mundo, hay tierras raras, hay materiales que nos hacen falta para no depender de nadie. Entonces vamos a África, ya está China, maldita sea. Vamos a Iberoamérica, ya está China. Vamos a Asia, ya está China. China se ha hecho con todo. ¿Y dónde quedan todavía estos materiales por el mundo? Fíjate qué curioso, quedan en Ucrania, quedan en Groenlandia y quedan en Canadá. A ver, el rubio energúmeno será un energúmeno, pero no tiene un pelo de tonto. Claro. ¿Por qué quiere Ucrania, quiere Groenlandia y quiere Canadá? Porque prácticamente es los únicos sitios que quedan con los recursos que no están en manos chinas. Y esa es una realidad. Y Occidente en general ha llegado tarde y mal. Y la Unión Europea igual de tarde o igual de mal. Bueno, no ha llegado la Unión Europea. Bueno, ni ha llegado. La sensación es que en esa lucha por los recursos o en ese planteamiento estratégico, la Unión Europea ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Y si acaso lo que está haciendo es una política extremadamente favorable a los intereses chinos. Porque ese impulso por la transición energética, es verdad que tampoco Europa tiene mucho petróleo y gas, probablemente,
Pero ese impulso por la transición energética lo que está haciendo es reforzando mucho la posición de China, que es la que controla todos esos metales raros y las tierras raras y las materias primas que son necesarias para este nuevo desarrollo. Totalmente de acuerdo. Es decir, bueno, si antes dependíamos del amigo americano, ahora me voy a buscar depender de otro. Dice, y lo de ser independiente, ¿para cuándo lo vamos a dejar, no? Pero es que ahora ya entro un poco en tu faceta como militar. Antes dependíamos del amigo americano, ahora vamos a depender del enemigo chino. Efectivamente, después de construir el macropuerto, pues ahora los chinos, Costco ha dicho que eso de que lo controlen los peruanos, que no, que ellos controlan todo lo que entre y lo que salgan y que los peruanos no le den la brasa. Entonces, China es muy peligrosa, es peligrosísima, ¿no? Y pero cada bueno, vez más coches chinos en nuestras calles. Efectivamente, pero luego, como eso es luego dice... alucinante, ¿eh? Richard, estás obsesionado Sí, con sí. el tema de los Pues es que no coches conozco chinos. ya las marcas de los coches. Que voy por la M30 y digo, ¿y ese qué coche es? Bueno, pues ya Y que todo el mundo va a necesitar cargar esos coches. Lo que dice el refrán, que Dios me libre de mis amigos, que mis enemigos me ocupo yo, ¿no? Efectivamente, lo bueno del enemigo es que lo tienes controlado. Cuando el amigo te apuñala, la cosa es mucho peor. Pero sí, efectivamente, vamos a una dependencia china. Los paneles solares. España fue un gran fabricante de paneles solares. Al empezar este siglo, China apenas fabricaba el 4% de los paneles solares del mundo. Ahora yo no fabrica el 100%, pero de milagro, ¿no? Qué alucinante. Porque no nos equivoquemos. Nosotros no fabricamos paneles solares. Que la gente no se engañe. Nosotros compramos componentes chinos. Entonces, el Estado, a través de fondos de la Unión Europea, subvenciona al fabricante de paneles solares nacional que va y compra los componentes en China, se los trae. Y entonces aquí monto los paneles. ¿Y nosotros qué añadimos a la construcción? Pues le ponemos el cristal que lo protege, el marco de aluminio para que no se caiga y la basada. Pero lo que realmente da dinero, los componentes, la tecnología, es China. Entonces es muy barato de fabricar porque el fabricante nacional compra las piezas como si fuese un puzzle y lo monta con fondos europeos. Y luego te lo instala con más fondos europeos. Y luego te pongo unos impuestos bajos porque tengo que demostrar que es barato. Pero si aquí no hay nada ni barato ni caro, porque todos los precios, en el libro dedico casi un capítulo entero y al final pido perdón porque soy incapaz de saber lo que cuestan las cosas, porque todos los precios son artificiales. Sí. Es decir, tú empiezas a uno a subvencionarle, a darle subvenciones, a bajarle los impuestos y a otro lo vas masacrando. Al final dices, ¿ves? Es mucho más barato. El otro día en una conversación me decía, ves muchos artículos de vez en cuando sobre el estudio comparativo, ¿qué es más barato? ¿Un kilómetro en un coche de gasolina o un kilómetro en un coche eléctrico? ¿No? Estudios sesudos y dices, es que no puedes comparar las churras y las merinas. Es decir, si yo al combustible le meto más de un 50% de impuestos, y a la electricidad le pongo un IVA del 21%, pero si sube de precio se lo bajo al 10%, ¿cómo lo voy a comparar? Es decir, yo para poder comparar cosas tendré que tener parámetros similares. Entonces, no, y ahora tú además, como emites CO2, también vas a tener que pagar un plus por emisiones de CO2. Pero eso va dentro de los impuestos, no, eso va aparte. Al final no tienes ni la más remota idea de lo que valen las cosas, porque el precio es una arbitrariedad absoluta. Si hablas en el libro de sangría económica y Sí. no sabemos ni dónde va el dinero. La sangría económica, a mí me gustaría que la Unión Europea hiciese una auditoría de los miles de millones que va soltando por el mundo. Pero una auditoría que la podamos entender los cristianos. Nos estamos gastando el dinero y estamos pagando subvenciones en algunos de los programas más costosos, más grandes que tiene la Unión Europea para que los fabricantes chinos de paneles solares se forren. Es que ese es casi el resumen que uno saca de esto. O sea, la Unión Europea crea un fondo, por ejemplo, el fondo que creó después del COVID de 750.000 millones, que en teoría iban a los estados. Es verdad que no todo va a energías renovables, pero es la partida más importante de ese fondo. Y entonces ese fondo descomunal, que se dijo que era un esfuerzo enorme, iba a haber la primera emisión de deuda conjunta de la Unión Europea, con todo lo que eso implica, y ese dinero, buena parte, está acabando en fabricantes de paneles solares y de coches eléctricos chinos. Bueno, gran parte va a China y otros países asiáticos. Por ejemplo, podemos entrar en la discusión de los biocombustibles, ¿no? Que no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, porque sigue para mí siendo un agujero negro, ¿no? Los biocombustibles, al final, se empezaron con los biocombustibles de primera generación, que causó hambruna en el mundo. Y dices, eso no es posible. Y dices, sí, porque los principales cultivos que compraba el tercer mundo, pagados por la FAO,
Entonces de repente descubrieron que le pagaba más el productor de biocombustibles, con lo cual se lo vende al productor de biocombustibles. Uy, error. Ya no se pueden hacer biocombustibles con productos alimenticios, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo el señor que producía productos alimenticios? No se preocupes, el año que viene siembro otra cosa. A ver, el del biocombustible que me compra, me lo invento. ¿Granos de coco? Pues planto granos de coco. Si yo lo que quiero es vender, entonces seguías fomentando la hambruna, porque efectivamente ya no comprabas un grano que era alimenticio, pero que lo producía, ahora se ha puesto a producir el que hace falta para el biocombustible. Esos fueron los de la segunda generación. Luego ya llegaron la tercera generación, la cuarta generación, ya no sé por qué generación de biocombustibles. Pero vayamos un poco a la realidad, porque cada país es de su padre y de su madre, ¿no? Vamos al caso de Brasil, porque hay gente que efectivamente produce pequeñas cantidades de biocombustible y los consume. Pero aquí hay mezclas al 5%, al 10%, al 8%, pero hay países que buscan mezclas al 40% y casi al 100%. Vamos a un ejemplo muy simpático de la bondad del verdismo. Vamos a hacer biocombustibles. Venga. Entonces necesito plantar caña de azúcar. ¿Dónde? No pasa nada. Nos cortamos un trozo de selva tropical, nos la llevamos por delante, que es muy verde, porque voy a hacer biocombustible. Entonces me llevo por delante un trozo de selva tropical. La deforestación en Brasil es principalmente por dos causas. Uno, para plantar caña de azúcar y biocombustibles, y otro para prados, para el vacuno, porque tiene una cantidad de ganado de exportación brutal. Me cargo un trozo de bosque, hay mucho, no hay que preocuparse. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Aquí se puede plantar algo? Y dice, no. Esto hay que prepararlo, hay que quitar los tocones, hay que remover la tierra, que es una tierra que durante miles de años ha ido absorbiendo CO2. Entonces, primero te cargas un trozo de bosque. Luego empiezas a revolverlo para que todo el CO2 que lleva miles de años reposando en el cielo, lo mandas para arriba, a la atmósfera. Y ahora ya vamos a plantar. Venga, ¿y qué vas a plantar? ¿Un producto bio? No, hombre, no. A ver, tú vas al supermercado y está claro lo que es un producto bio, la manzana bio, la pera bio, que tienes que cumplir una legislación muy estricta. Pero si tú necesitas producir millones de toneladas, olvídate de una producción bio. ¿Cómo se hace la producción para el biocombustible? A lo bestia. Son macroexplotaciones de toda la vida. Los lleno de fertilizantes, evidentemente. Los lleno de matabichos, evidentemente. Remuevo todo. ¿Con qué máquinas? ¿Con 2 burros tirando de un arao romano? No. Meto maquinaria que está quemando combustible a mansalva. Y luego lo recojo por el mismo procedimiento. Y ya me lo llevo a una fábrica y de ahí saco un líquido milagroso. Con un gran sello. ¡Que es bio! Claro. Y dice, ¿y por qué es bio? Y entonces todos contentos. Te cuentan la historia que es muy graciosa. Dice, no, es bio porque ahora cuando yo lo meto en un coche, esto emite CO2. Lo reconoce. Pero emite el mismo CO2 que se comió la plantita durante su desarrollo. Digo, pero este camelo, ¿alguien se lo puede creer? Pues nos lo venden así. Y ahora vamos con el carbón. Si ya nadie quiere carbón. Sí, la descarbonización, el medio ambiente, porque es una de las grandes preguntas. Pero no me digas que todavía dependemos del carbón. No me lo digas. Muchísimo. ¿En qué porcentaje, Miguel? Que si dependemos del carbón... En el libro lo das. Sí, pero hablemos de nivel mundial, ¿no? Porque sí. Es esto de las cuentas, las que hizo las Naciones Unidas, ¿no? En la COP de París en el 2015, eran para el mundo, no eran para Europa. ¿Cuál es, a día de hoy, la mayor fuente de energía eléctrica del mundo? El carbón. Madre mía. Es decir, el mundo produce electricidad principalmente quemando carbón. El segundo producto más utilizado es el gas natural. Es decir, que entre el carbón, el gas natural y algo de petróleo, que creo que es la quinta posición, la electricidad que se produce en el mundo, más del 60%, viene de combustibles fósiles. Esa es la realidad. Es decir, la electrificación del mundo es gracias a los combustibles fósiles. Si los quieres quitar, pues más vale que pongamos todos una velita y le recemos a Santa Rita. Eso es lo que quieren, que pongamos una velita. No sé si quieren que pongamos... La verdad es que no sé lo que quieren. Es una gran pregunta. Esa sí que es buena y esa no tengo respuesta. Claro, pero ahí lo que dibujas, antes lo apuntabas con el caso de los biocombustibles, ahora con la electrificación basada en muchas ocasiones en combustibles fósiles, es que el acumulado de muchas de las energías verdes es más contaminante y más peligroso para el medio ambiente que muchas de las energías que se han demonizado en los últimos años. Y me refiero a acumulado tanto en emisiones, uno dice, ¿cuántas emisiones produce un coche eléctrico?
no solo cuando está en carretera, sino en todo su proceso de fabricación, para también los componentes, la batería, etcétera. El otro día, Yosuyo Nimaz creo que afirmó, consume más o genera más emisiones un coche eléctrico que uno de combustión a lo largo de toda su vida. Y si no es así, están muy parejos. Pero además luego está el segundo daño para el medio ambiente, que es todas esas tierras raras, esa minería, evidentemente. Ahí ya no hablamos tanto en términos de emisiones, pero sí en un impacto medioambiental brutal, como puede ser el de los biocombustibles. Entonces, la sensación que cada vez tenemos más es que lo que nos vendieron que era verde es verde muy entre comillas. Gran parte de ello es verde muy entre comillas, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que a día de hoy es físicamente imposible encontrar unas cuentas claras, honradas y honestas. Porque acuérdate que solo hay una cosa más peligrosa que una mentira, y es una media verdad. Entonces aquí cada uno solo escribe la mitad de la historia, que es la que le conviene. Y el trozo que no le gusta, entonces al final tienes que ir leyendo la mitad de uno, la mitad del otro, y al final intentar hacer una integral. A veces lo consigues y otras veces, como en saber en qué cuestan las cosas, no lo consigues. Es físicamente imposible. Pero efectivamente el verdismo es mucho menos verde de lo que la gente piensa. Que no quita que creo que hay que ser mucho más racionales. Es decir, nos hemos acostumbrado a consumir sin control, lo cual creo que es una barbaridad. Ya no solo me refiero al consumo, ¿no? Yo me acuerdo en una casa que viví que yo creo que las paredes eran de papel y las ventanas, pero vamos. Y dices, sí, no, pues esto, pones una calefacción y dices, hombre, si usted se estira un poquito y hace una construcción decente, consumo la 10ª parte de energía para calentar la casa. Es decir, que hay que ser mucho más racionales. El verdismo que nos han vendido es bastante camelo. Que hemos sido irracionales en el gasto energético también. Y la primera muestra es cuando los precios del gas se han disparado. ¿Qué ha hecho la gente? Dejar de consumir, evidentemente. Es decir, pero ha dejado de consumir muriéndose de frío. Que a lo mejor no había necesidad. Es decir, si las construcciones fuesen mejores, si fuésemos más sensatos, podríamos reducir el consumo. De ahí a la película del verdismo hay un abismo por el camino. Y es realista, en la línea que preguntaba antes Nuria, asustada porque el carbón sigue estando ahí, ¿es realista la descarbonización del mundo, como se nos está planteando? Porque oímos fechas, 2035 sin coches, 2050 net cero, y uno piensa, uno ve las cifras que plantea en este libro y no dice, es imposible. O sea, si solo la electricidad, más del 60%, más del 80% de toda la energía que se consume en el mundo es de origen fósil. Claro, en la electricidad ya más del 60, pero y si miramos el conjunto de la energía, más del 80. Sí. ¿Es realista acabar con esos combustibles fósiles de aquí a 2050? No, ni es realista ni es posible. Es decir, bueno, a no ser que acabemos todos ¿Pero hay alguna energía alternativa? No hay ninguna energía alternativa. ¿La nuclear? Ni siquiera. No, la nuclear tendrá... La nuclear, que creo que es fundamental, y la discusión sobre el nuclear o no está muy claro. Dice, los objetivos del 2050 no se van a alcanzar. Punto. Eso no lo discute nadie. Bueno, alguien se lo cree todavía. La cuestión es a cuánto nos vamos a quedar. Entonces tú te puedes quedar a más o a menos. ¿Usted no quiere energía nuclear? Se va a quedar mucho más lejos, no se preocupe. O sea, si usted quita la energía nuclear, acabará quemando gas y petróleo y carbón. Y si no, iros a Alemania, que cerró las centrales nucleares, y mirar de dónde sale la energía. Por cierto, otra astucia diabólica de la Unión Europea. Los países periféricos de la Unión Europea han puesto grandes centrales eléctricas quemando carbón, gas y petróleo. Y esa energía se la venden a la Unión Europea. Pero aquí ya es limpia, porque es una energía eléctrica que viene de fuera. Y dices, mira qué bien, es limpísima. Digo, oiga, se la está comprando usted al que está detrás de estas rayas, ¿no? Estas rayas aquí es Unión Europea y para aquí no. Ese pone 2 centrales, quema carbón a mansalva y te vende la electricidad. En tus cuentas de la Unión Europea, verde. ¿Verde qué te quiero? Verde, claro. ¿Y el hidrógeno dónde crece? En los árboles. Sí, ¿no? Sí, el hidrógeno crece en los árboles. Es muy verde. El hidrógeno es otra de las grandes... no quiero resultar ofensivo, así que tengo que buscar una palabra. Si alguien tiene un primo hidrógeno... Es uno de los grandes camelos en la actualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el hidrógeno verde jamás va a ser rentable. Jamás, en los tiempos en los que nos estamos moviendo. Entonces va a vivir a base de subvenciones brutales. Pero luego además ya no necesita de una subvención brutal, sino que necesita de unas tecnologías
¿Que de dónde vienen? El quilicuá, de China. Es decir... también el hidrógeno. Lo tienen controlado. Sí, no. No digo las materias primas. No la materia prima, pero la tecnología. Claro. La tecnología, porque tú necesitas un aparato que es un hidrogenómetro, que es el que produce energía. ¿Y quién los produce más baratos en el mundo? China. Esa es una pelea que hay en la Unión Europea hoy en día. ¿Por qué? Porque esas máquinas producidas en Europa salen muchísimo más caras que si la compras en China. Entonces el que quiere producir hidrógeno quiere comprar la máquina china. Y la Unión Europea dice, no, tienes que comprar la europea. No, es que es mucho más cara. Es que esa es una realidad. Y luego, el precio del hidrógeno verde. ¿Y cuánto hidrógeno verde? Tú fíjate la mentira, con perdón, del hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde iba a ser baratísimo. ¿Por qué? Bueno, nos vendieron. Pues seguro que os recordáis si seguís esto. Primero nos dijeron, veréis, se va a producir hidrógeno verde con la energía que sobra. Porque sobra energía. Entonces, como sobra energía, cuando está sobrando, producimos hidrógeno verde. Como no se puede acumular, Bien, por ejemplo. Pues claro, entonces es una forma de acumular energía. Tú produces hidrógeno, que es un tipo de energía que tienes almacenada, igual que tienes el agua en un embalse, ¿no? Entonces, con la energía que sobraba, ibas a producir hidrógeno verde. Entonces va el astuto político y le pide al inversor que invierta. Bueno, yo pongo tanto y tú que eres el inversor, tanto, ¿no? Y el pérfido inversor, porque todos los inversores siempre son pérfidos por definición, empieza a hacer preguntas capciosas. La pregunta capciosa número uno es... Como si le importara su dinero. Esto, claro, como si le importara... ¿Esto cuándo va a empezar a ser rentable? Pues no sé, empezamos mal. Ya, pero ¿cuándo producimos hidrógeno? No, cuando sobra energía. ¿Y eso cuándo es? No, tampoco lo sabemos. Claro, ya el pérfido inversor empieza a retorcerse el colmillo y dice, yo aquí no pongo un duro ni jarto de vino. Es decir, usted me está pidiendo una inversión millonaria, no sé cuándo se va a producir hidrógeno porque depende de que sobre energía. ¿Cuándo va a sobrar? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es el precio del hidrógeno? No lo sabemos. ¿Y quién es el cliente? Hombre, pues el cliente, ahora tengo que convencer a otra empresa de que cambie su sistema de energía y se pase a hidrógeno. Que hace la misma pregunta impertinente. ¿Cuánto me cuesta cambiar mi industria y ponerme a consumir hidrógeno y cuánto va a costar el hidrógeno, ¿no? Entonces eso no coló. ¿No coló? De momento no hay aviones de hidrógeno. No hay aviones de hidrógeno. Eso no ha colado. Segunda versión. Como esto no ha colado, vamos a la segunda versión del hidrógeno verde. Para asegurar la producción de hidrógeno, ahora a la planta de hidrógeno le asocio una planta solar y una eólica. Para producir energía eléctrica, para producir hidrógeno, para producir energía eléctrica. Y dices, la madre que te trajo al mundo. Y si cogemos la energía eléctrica del primer paso y la consumimos y nos ahorramos todo lo demás, ¿qué? No sé. Pero bueno, producimos hidrógeno que algunas industrias, algunas, muy poquitas, pueden empezar a consumir hidrógeno. ¿A qué precio? Como el precio es totalmente artificial, pues nadie sabe el precio. Como todo viene de subvenciones de la Unión Europea, pues no sabemos cuánto es. Entonces, el camelo es más estático con el hidrógeno verde. Pero ahí seguimos con unas inversiones monstruosas y ahora vamos a hacer el corredor del hidrógeno que atraviesa la península ibérica del norte a sur, de este a oeste, cruza el Mediterráneo. Yo cuando lo veo se me ponen los pelos como escarpias, de verdad, ¿no? Y luego además... Con gas ruso, por ejemplo, ¿no? Sí, con pero carbón, aquí vale falta. todo. Entonces Sí, vas a China, que está haciendo grandes construcciones de hidrógeno verde, la verdad es que está haciendo Y no sé a cuántos van a cortar la cabeza en China, porque en China cortan la cabeza o les pegan un tiro en la nuca, pero nunca salen, ¿no? Porque ha hecho el mayor parque de energía de producción de hidrógeno verde del mundo, alimentado con energía solar y con energía eólica, y ha salido mal. ¿Por qué? Pues porque el hidrogenómetro necesita una energía estable y un nivel de energía que no se lo dan las energías verdes que está alimentando. Ellos dijeron que funcionaría al 50% y es mentira, no funcionan al 20%. Es decir, todo esto en realidad son tecnologías que están en pleno desarrollo. ¿A dónde van a llegar? Todavía está por ver, pero sobre todo cuál va a ser el coste, que es lo importante. Es decir, yo sí que creo en las subvenciones. No penséis, porque aquí me estoy metiendo mucho con las subvenciones. Nosotros no, o el oyente, o sea, yo la subvención creo en ella, pero tiene que tener una finalidad, es decir, efectivamente el inversor privado no tiene capacidad y yo subvenciono, pero tiene que haber un objetivo realista y al final usted tiene que ser autónomo. Yo te ayudo a andar, pero al final andas tú. Pero si al final descubro que el resto de tu vida tienes que ir en taca-taca o en silla de ruedas, no es rentable. Entonces, yo voy a subvencionar esto. ¿Cuándo va a empezar a ser usted autosuficiente? Y un segundo,
ya no vale con que sea autosuficiente. ¿Cuándo va a producir en volumen y en precio asequible? Porque en Estados Unidos hubo ejemplos de biocombustibles que llegaron a pagarlo a $17,6 el litro de biocombustible, en unos ensayos que se hicieran. Dice, magnífico, me parece magnífico ese precio. Estamos metidos en un embolado, pero muy gordo, ¿eh? Pero, ¿recuerdas? Y parte por la culpa de las subvenciones que le gustan a Miguel. Pero eso iba a decir, pero yo iba a decir... Mucha parte. Ha dicho ya Miguel varias veces que no sabemos cuál es el precio de las cosas. ¿Tú recuerdas la definición de precio? Sí. A ver. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Si te he dicho cientos de veces en este programa. Un precio... Es una señal. Es una señal envuelta en un incentivo. Vale. Eso es un precio. Entonces, claro, si el incentivo no está alineado con la señal te llega vía subvención, pero también, o sea, la subvención es un incentivo erróneo, no es un incentivo de mercado, entonces todo se desbarata. La gran magia de los precios, ese orden espontáneo que se genera en el mercado, es que transmiten muchísima información sin necesidad de, hacer un informe de 200 páginas. Tú ves que el lápiz que vas a comprar vale 10 céntimos más que el mes pasado y no necesitas saber que ha habido un incendio lejísimos o que la madera hay muchísima más demanda de madera porque ahora se han puesto de moda los muebles. Tú lo que ves es que el lápiz está un poco más caro. Eso es lo que te dice el precio. Te dice, señal, ahora la madera es más cara, incentivo, consume menos lápices y pásate a otra forma de escritura. Pues todo eso, tanto la señal como el incentivo, nos lo estamos cargando con las subvenciones en algo tan fundamental como es la energía. Y claro, a partir de ahí todo se desbarata. Bueno, ahora estábamos hablando antes de seguir, yo tengo un muy buen amigo que se dedica a estos temas, ¿no? Y yo le preguntaba en una ocasión, pero vosotros con los inversores privados buscáis qué es lo más sensato, es decir, ¿es mejor la energía solar, la eólica terrestre, la eólica marina, la energía verde? Entonces me miraba con una sonrisa en la cara y dice, Miguel, no seas ingenuo, nos da exactamente igual. Digo, ¿cómo que da igual? Dice, nosotros lo que vamos es a ver la subvención. ¿En esto cuánto ponen? El 50%, vale. Y en esta otra el 65%. A mí me da exactamente igual que esa otra fuese la más rentable, la menos rentable energéticamente hablando. No, esa me daban el 65% de subvención, claro, y ahí vamos de cabeza. Claro. Es decir, pero esa era la más ecológica. Que Miguel, que no seas ingenuo. La que más subvención tiene es donde vamos, porque yo no consigo inversores privados si dice que tiene que poner el 70%, pero si yo tengo una subvención del 70% y él pone el 30%, van de cabeza. Incentivos. Claro, el problema es que el incentivo diciendo distorsiona completamente la señal. Claro, pero ahí hay un problema. Uno de los lemas fundamentales de este podcast es que nada es gratis, que todo tiene un coste. Subvencionas eso es muchísimo dinero de gasto público que no va a otras partidas, a hospitales, a escuelas, ¿no? Como siempre son los ejemplos típicos que se ponen de, el presupuesto, claro, todo el dinero que va a subvencionar energías verdes no va a esas otras partidas que en teoría son las que más nos importan, o va a subidas de impuestos porque eso hay que pagarlo vía impuestos, con lo cual eso tiene no es solo porque si pensamos, la subvención, si saliera de debajo de las piedras la subvención, pues diríamos, pues se tira, pero no, esa subvención es a costa de otras partidas del presupuesto y a costa de impuestos mucho más altos. Sí. Que hoy estás interviniendo en la vida de la gente de una forma en la que no quiere vivir. Es así. Pero los ciudadanos saben los costes que va a tener esta transición, porque claro, cuanto más haya que transicionar hacia en esas energías que ahora mismo no son rentables en precios de mercado, más coste va a tener para sus presupuestos y para sus impuestos. Y estamos hablando de costes en Europa, pero ¿y fuera de Europa? ¿Puede Europa, tiene alguna posibilidad Europa de convencer a los países menos desarrollados, pensamos en África evidentemente, de que hagan esa transición energética? Es justo incluso que lo planteemos, porque claro, Europa se ha enriquecido en los últimos 2 siglos, y yo creo que muy bien enriquecida, los países occidentales quemando carbón y petróleo, utilizando las fuentes de energía más eficientes que tenía a su disposición. Y ahora parece que le estamos diciendo a los países africanos que no lo hagan. Yo creo que no nos van a hacer ni caso, y que no deberían hacernos mucho caso, pero claro, van a acabar aún más en la órbita de China y volvemos a lo que decíamos al inicio. Bueno, no es que se lo estemos diciendo, es que casi se lo estamos imponiendo, es decir, COP tras COP, ¿no? A los países en vías de desarrollo les estamos exigiendo que utilicen energías limpias. COP tras COP, los países en vías de desarrollo dicen, págamelo tú.
para mí el paladín, o sea, el número uno de esto, y a mí me hace mucha gracia, es la India, ¿no? O sea, la política energética de la India es meridianamente clara, que dice, si usted no quiere que yo queme carbón, muy sencillo, págamelo. ¿Y qué hace la India? Consume carbón a mansalva y cada vez consume más carbón y cada vez tiene más centrales de carbón. Y además le dice a Occidente, ¿usted cómo se desarrolló? Con energías baratas. ¿Y ahora qué quiere? ¿Que yo lo haga con las energías más caras? Yo lo hago, pero lo pagas tú. Y si no, yo lo hago como lo hiciste tú, un siglo después. Mira, ahí ¿no? tienen cierta herencia inglesa. Sí, claro, Inglesa, evidentemente. Claro que sí. Pero luego tú ves lo que se ofrece en las COP, lo que los países desarrollados ofrecen a los países en vías de desarrollo, y primero, ofrecemos unas cuentas que es como todas, irrisorias. Ellos piden 1.000 millones, nosotros les damos 300, pero luego tardamos en dárselos, vete a saber cuántos años. Es decir, es toda una falacia absoluta. Y luego además, lo de pretender, los objetivos de las Naciones Unidas no eran por parcelas en el mundo. Naciones Unidas no dijo, Unión Europea, tienes que ser el paladín del verdismo y no emitir emisiones de CO2. Porque claro, es lo que estamos haciendo, a base de que las emita el de al lado. Es decir, si yo traigo las materias primas que me hacen falta de un sitio que contaminan una barbaridad, si yo traigo el líquido para hacer biocombustible de Asia, pero lo traigo aquí y aquí ya es verde. Si yo cada vez digo, pero un momento, esto es, yo barro la casa y toda la porquería la tiro fuera. La casa impecable, la de al lado echa un asco, que es lo que estamos haciendo. ¿Dónde estabas cuando se produjo el apagón, Miguel? Yo estaba en mi despacho. ¿Y qué pensaste? Yo no pensé nada en especial. Bueno, pensé que a ver si entraba el generador para poder seguir trabajando, pero gracias a Dios, como yo trabajo sobre un portátil, pues seguí trabajando sobre la batería del portátil. Luego lo que sí que me costó fue llegar a casa con el atasco que había. Eso sí que fue espantoso. Y ¿no? después de las conclusiones que se han ido publicando... Bueno, esto... Porque se relaciona mucho con tu libro, claro. Sí, se relaciona. Y me han preguntado mucho... Hubo una coincidencia, parece que estaba a propósito, porque bueno, el libro cuando debió salir unas semanas muy poco antes de... Algún amigo mío me ha preguntado, ¿tú para publicitar el libro y casaste el apagón? Y digo, no, yo no he hecho eso. Lo que sí que es verdad que en el libro doy algunos matices, ¿no? Es decir, creo que la red eléctrica española es del siglo XX, no del siglo XXI. Está obsoleta. Decir antes del apagón que teníamos la mejor red eléctrica del mundo me parece un ejercicio de soberbia importante. Decir después del apagón que seguimos siendo la mejor red eléctrica del mundo ya no es un ejercicio de soberbia solo, sino más cosas que no quiero poner el calificativo, pero lo estáis imaginando, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas? Siguen sin decírnoslas, pero sí que nos van diciendo lo que no ha sido, ¿no? Dice, bueno, efectivamente, no. Las renovables no han tenido la culpa. Bueno, a mí me lo dicen y yo me lo creo, pero luego los datos no mienten, ¿no? Mes de mayo, que acaba en 2 días. La energía eléctrica producida en España en el mes de mayo se ha aumentado un 41% respecto a mayo del año pasado, quemando gas. Luego, si la solar y la eólica no tienen la culpa de nada, pues siga usted utilizándola al 60 o al 70, pero curiosamente se ha cambiado y ahora nos hemos puesto a quemar gas como cosacos. Un 41% se ha incrementado con respecto al año pasado. De media el gas no representaba en el 10% y en el último mes ha representado el 14,9%. Y los datos los da Red Eléctrica. Luego, qué curioso, si las verdes no tienen la culpa de nada, que no las estés utilizando como las utilizabas antes. Más cosas importantes. ¿La red eléctrica está obsoleta en parte? Sí. Pero ¿cómo funciona la red eléctrica? La red eléctrica funciona con una cosa que se llama procedimientos operativos. Son así, los podéis bajar porque están publicados. Los procedimientos operativos con los que se trabaja a día de hoy son de 1998. Vámonos al año 1998. ¿Cómo era la energía en España? Casi el 40% se producía con carbón. Aproximadamente un 35% era nuclear. Es decir, que carbón y nuclear sumaban más del 70% de la energía que se producía en España. ¿Cuánto era la eólica y la solar? No llegaba al 4%. Y con estos porcentajes se crearon los procedimientos operativos. Vámonos al 2025. Tú has pasado de unas energías verdes que no representaban al 4% a querer usarlas por encima del 60 y del 70%. ¿Has modificado los procedimientos operativos? No. Yo no sé en vuestro trabajo porque lo desconozco. En el mío los procedimientos operativos los tienes que ir adaptando. Y ninguno dura 28 años.
Ninguno. Porque te llegas a que tú estás trabajando sobre tecnologías que ya no existen. Por ejemplo, el carbón. Por ejemplo, una nuclear al 35% que ya no hay. Y sin embargo estás trabajando con unas energías que cuando escribiste los procedimientos operativos no llegaban ni al 4%. Todo está obsoleto. La red eléctrica está obsoleta. Las inversiones en la red eléctrica no se llevan a cabo. Los procedimientos operativos tienen más de 25 años y seguramente muchos de ellos habría que revisarlos. Ya. Es decir, ¿pero quién es el responsable de todo eso? Las buenas intenciones. No, de buenas intenciones está el infierno lleno. Pero ¿quién es el responsable? Es decir, yo que soy red eléctrica no tengo la culpa de nada. Bueno, ¿y quién la tiene? A mí me da igual que haya sido un ataque. Ha sido un ataque informático. Red eléctrica, ¿estabas preparado contra un ataque informático? No. Pues eres tú el que tiene que estar preparado. No. Ha sido una sobrecarga. Red eléctrica, ¿estás preparado contra una sobrecarga? No. Bueno, ha sido una caída de tensión. Red eléctrica, ¿estabas preparado contra una caída de tensión? No. ¿Pero tú estabas preparado contra algo? Es decir, si me da igual, la causa es importante, sobre todo para que no vuelva a pasar. Porque claro, que me digan que no sabemos qué ha sido la causa, pero que no va a volver a pasar, eso ya sí que me produce pánico. Pero pánico escénico, ¿no? Pero las causas, que parece ser que han podido ser muchas, ¿estaba usted preparado contra alguna de ellas? El que no tenga que estar preparado soy yo, que ahora tengo que comprar 3 latas de fabada y 2 de lentejas para tenerlas en casa. La solución es, cómprese usted latas. Una linterna, un camping gas y no sé qué. Digo, ya, si yo me lo compro. ¿Y usted, por cierto, qué va a hacer? ¿Estaba usted preparado contra algo? Esa es mi gran duda. ¿O resulta que usted estaba preparado hace 27 años y a día de hoy todo se le ha quedado anticuado? Contésteme a eso, porque lo más gracioso de todo, y perdona que insista, es que en vez de reconocer lo que han hecho mal, no han dejado de ponerse medallas en el pecho. Es decir, qué bien hemos hecho la recuperación. No, qué mal han hecho ustedes que ha desaparecido la electricidad en España. Pero vamos, no sé cuántas medallas se han puesto día tras día de cómo hemos hecho de bien la recuperación en 24 horas. Somos unos genios. Y lo bien que lo pasamos esas horas. Lo bien que lo hemos hecho. Hablando. Somos virgueros. Por cierto, efectivamente hay una parte que sí, porque han agradecido a Francia y a Marruecos el que en el problema inicial nos dieron energía. La de Marruecos viene del carbón y la de Francia es nuclear. Pero eso es un matiz. Solo un matiz. En fin. Pues nada, Miguel, ya no te vas a ver a los piratas y eso, ¿no? No. Ya no. Ya se me pasó la edad. ¿Pero siguen existiendo o no? Por supuesto. Sí, porque ya no hay titulares de piratas. Bueno, es que la gente se cree... muy de titular de pirata. Ya no son Sandokan. Ya no son Sandokan. Pero los que hablaba antes, claro. Sí. No, pero hay un problema grave, que si una cosa desaparece de las noticias, la gente se cree que ha desaparecido. No. Es igual que la hambruna. Si no sale en la tele, la hambruna sigue existiendo. O sea, que los piratas siguen existiendo. También. Pero es que tú te crees que ves un barco de piratas y crees que va a aparecer ahí Errol Flynn, ahí como en las pelis Pero a mí los clásicas. de ahora, los que hablaba antes, Miguel, me dan más miedo que esos. Pues claro que da mucho más miedo que esos. Es que mi película favorita es Rebelión a bordo, de Marlon bien. Brando. Menudo capitán de navío. Bueno, Miguel Golmayo, La fiebre del oro verde, geopolítica de las energías renovables. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado Que tantas vendas muchos cosas libros. muy interesantes. Muchísimas gracias a vosotros. Yo he apuntado un montón de titulares. Sí, ¿no? Sí, un montón de declaraciones muy polémicas, que es lo que queremos aquí en este podcast. Nos vamos. Y diremos ahora eso de que os tenéis que suscribir. Eso es, que se ¿Verdad? suscriban todos. Que den a la manita para arriba, al me gusta, que nos dejen un comentario. Sí, muchas de las cosas de las que se han hablado, por ejemplo, hoy, eso nos pasa en cada episodio de este podcast, es difícil encontrarlas fuera de aquí, así que se suscriban porque van a encontrar una visión, unas cifras, unos datos, un análisis bastante diferente. Desde luego, no lo podría decir mejor. Así que nada, solo voy a decir eso de un abrazo enorme a repartir.